a llevar a cabo en la Ciudad de México el martes próximo. Estamos invitando, desde luego, al gobernador, Adán, para que nos acompañe, y van a estar todas las dependencias del gobierno federal. En resumen, en síntesis, ese es el motivo de mi visita a Tabasco, es venir a decir a mis paisanos que estamos atentos y que no están solos, que el gobierno de la República apoya al pueblo de Tabasco, sobre todo en circunstancias como esta que se está padeciendo, se está sufriendo. También expresarles que cambió mucho la situación en unas horas. A las 7 de la mañana que tuve el último reporte y tomé la decisión de suspender mi gira para venir a Tabasco, pues estaba más grave la situación, sobre todo por el llenado de la presa de Peñitas. Ahora en la tarde, de acuerdo a los últimos reportes, pues ya no está lloviendo igual, no es la misma precipitación y hay más posibilidades de controlar la presa y no sacar abruptamente el agua para no afectar más a las comunidades, para no afectar más a la gente. Entonces decirles de que la vamos a librar, que así lo veo. En horas tengo ya un diagnóstico de la situación y por eso puedo decir que vamos a ir saliendo, vamos a ir resolviendo el problema. Eso es todo, paisanos. Estamos saliendo de una contingencia muy fuerte, de los frentes fríos 4 y 5, luego el 9 y el 11, y la gente está entre el agua. Y en estos momentos, pues sigue incrementando los niveles de agua en muchas partes de Tabasco, no nada más en zonas de los 5 municipios. Centla también está afectado. Aquí en el centro, el río Mezcalapa está haciendo daño. Bueno, toda esa gente pregunta qué esquema van a usar para que puedan pagarle o ayudarles a sus pérdidas de sus objetos, porque eso es lo que ellos temen, que se les perdieron muchas cosas. Esa es la pregunta para usted, pero para el señor Manuel Bartlett quiero, si me lo permite, también otra pregunta. Nada más decirle a mis paisanos que lo primero es la protección para que nadie sufra, que nadie pierda la vida, que eso es lo más preciado. Lo material se repone. Entonces, primero es cuidar a la gente, que nos cuidemos. La instrucción que he dado es que las partes bajas, donde la gente está todavía y no quiere salir de sus casas, porque también tiene sus preocupaciones sobre el cuidado de sus cosas. Es una cultura. Sí, estamos ya planteando el que haya más seguridad pública y al mismo tiempo que la gente pueda moverse a albergues y que no le falten los alimentos y que no le falte lo básico. Eso es lo que estamos haciendo. Si me permite al señor Manuel Bartlett Díaz, es una pregunta específica. Señor, ¿satisfecho con su venganza? Porque eso es lo que está la gente sintiendo con usted. ¿O todavía nos falta más? Mira, yo he estado atendiendo las instrucciones del presidente, estamos trabajando en equipo. Ha tenido el presidente varias reuniones en Palacio Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las presas, ¿verdad? Y es lo que puedo decir, que hemos trabajado junto con el presidente en lo que él ha ordenado y así seguiremos. Muchas gracias. La percepción es de que hay venganza de usted hacia nosotros.
la percepción del pueblo tabasqueño. Es eso lo que sentimos. Pues yo creo que es infundado, con todo respeto. Si así lo piensan mis paisanos, no creo que sean todos los que piensen de esa manera, pero si tienen esa percepción, yo les diría que es equivocada, lo digo con todo respeto, porque el licenciado Bartlett ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo, en forma coordinada. Tienen que intervenir los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y los técnicos de Conagua, y lo han venido haciendo. Por ejemplo, el trabajo de estos últimos días para que no se soltara tanta agua, pues significó un análisis minucioso de cálculo, y le atinaron, porque se había incluso pensado en desfogar la presa hasta en 2.500 metros cúbicos por segundo, lo que hubiese significado pues mucho riesgo. La inundación de Villahermosa, la posible inundación de Villahermosa. Y con los técnicos el día de hoy se hizo un replanteamiento y se acordó de que si se iban a llegar a los 2.500 metros cúbicos por segundo, que se hiciera de manera gradual, y solo 2 horas se estuvo soltando agua en una cantidad de 2.100 metros cúbicos por segundo. Con la inundación pasada, cuando se inundó Villahermosa, no hubo el cuidado que ahora se ha tenido, un seguimiento continuo, la consulta permanente con el gobernador. En aquella ocasión abrieron las compuertas sin ninguna consideración, no hubieron análisis de cálculo, y ahora los técnicos de la comisión y los de Conagua hicieron muy buen trabajo. Imagínense, de 3.500 metros cúbicos por segundo a 1.800 en este tiempo, es realmente algo muy importante. Claro, dejó de llover y todo, pero si nos precipitamos y soltamos todo el caudal, los 2.500, pues ahora estaríamos muy preocupados de cómo íbamos a pasar la noche y cómo íbamos a amanecer en Tabasco. Entonces, yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los técnicos. Claro, va a cambiar la política del manejo de las hidroeléctricas, va a ser distinto, pero no es responsable, ni mucho menos culpable, el licenciado Bartlett. Presidente, precisamente, presidente. En Tabasco usted y saber cuánto tiempo va a estar aquí. ¿Qué opina de que le han comentado que no haya venido la vida, siendo que el pasado mes de octubre ya estaban las inundaciones? Pues sí he estado pendiente todo el tiempo, y tengo que atender todos los problemas del país. Ahora consideré que era necesaria mi presencia y por eso estoy aquí. Presidente, preguntarle nada más 2 cosas concretas.
Hay una denuncia ya que anunció el gobernador don Augusto López Hernández contra la CFE porque él dice que hubo un error o por lo menos un manejo, lo llamó irresponsable por el tema de la primera inundación de inicios de octubre. Pues finalmente, ¿qué va a pasar con esa denuncia? Si hubo un error, un mal manejo de las presas, por lo menos en esa primera inundación. Y la segunda cuestión es, ¿se va a repetir el esquema de los vales para apoyar a la gente? Porque en la primera inundación se entregaron vales por 10,000 pesos, pero pues vimos bloqueos y muchas inconformidades. Incluso la gente hoy pedía que si se repite el esquema, que los censos estén a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues consideran que los servidores de la Nación no hicieron un buen trabajo. Entonces, esos dos temas, la denuncia contra CFE y el tema de los vales. Sí, mire, el gobernador de Tabasco es libre para manifestarse y para actuar en defensa del pueblo de Tabasco. Yo siento que en el primer problema que se tuvo, la primera tormenta que se enfrentó, los técnicos hicieron también sus proyecciones, algo parecido a lo que acabo de decir ahora, y consideraron de que debían de soltar agua porque estaba pronosticada que se intensificaran las lluvias y no resultó así. Y se soltó el agua y no llovió. Hubo un cambio en el pronóstico de lluvias. Esto se registró de esa manera, pero no es culpa de nadie. Así como hoy se hizo esta corrida que les comento y que está documentada, la vamos a dar a conocer. Yo voy a pedirle a los técnicos, la tengo en mi red, en mi Face y en el Twitter, voy a dar a conocer cómo se comportó la presa y qué decisiones se tomaron. En aquella ocasión igual, nada más que no llovió y sí se soltó agua. ¿Sí? Por eso estoy aquí, porque había la decisión para cuidar la presa, que no se rompiera, de soltar hasta 2,500 metros cúbicos. No, eso lo tienen que decidir libremente aquí en Tabasco. Yo soy muy respetuoso de lo que el gobernador resuelva. Ahora, sobre lo segundo, en la primera ocasión, en la primera inundación, yo di instrucciones para que se apoyara de inmediato. Y por la pregunta que me hace el compañero, aprovecho también, tan atendimos a nuestros paisanos que en 5 días se entregaron 38,000 apoyos en 38,000 viviendas. Eso no se hacía antes, nunca. En 5 o 6 días entregar de manera directa, sin intermediarios, estos apoyos a cerca de 40,000 damnificados. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora, ¿sí? Cuidando nada más que no haya intermediarios, porque vienen épocas de elecciones, tiempos electorales, y muchos quieren sacar raja. Entonces, todos los apoyos van a ser directos. Nada de que soy de la organización campesina Emiliano Zapata o soy de la organización civil Lázaro Cárdenas o Carlos Madrazo y dame a mí el dinero, dame a mí el apoyo, yo lo voy a entregar, yo lo voy a distribuir. Yo represento a los damnificados.
de Simón Sarlato, represento a los damnificados de Sánchez Magallanes o de Tucta. No, de manera directa a cada damnificado. Y no consideramos que haga falta el que participe en este trabajo ni la Secretaría de Marina ni la Secretaría de la Defensa. Lo va a hacer la Secretaría de Bienestar, cuidando de que se entregue a todos los que lo necesiten de manera directa, sin intermediarios. La instrucción que he dado es que en estos días, en vez de entregar despensas, que ya sabemos que es una práctica muchas veces que no ayuda a los que realmente lo necesitan, en vez de eso, que no falte la comida caliente. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina van a poner cocinas para que no falte la comida a los damnificados, y si hay que entregar algunas despensas, eso sí lo van a hacer ellos, Marina y la Secretaría de la Defensa, con la coordinación del gobernador y de la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, que está aquí desde hace 10 días, ha estado aquí, la coordinadora de Protección Civil. Entonces esa es la respuesta a tu Presidente Carlos Córdoba de Televisa Tabasco, para preguntarle nada más. Bueno, en primer lugar habló del tema de la seguridad pública. Hay muchas denuncias de ciudadanos que se manifestaron en la ocasión anterior acerca de este tema de seguridad pública, que sufrieron violencia de parte de elementos policíacos, incluso ciudadanos fueron encarcelados por exigir, que se les censara, ya que no se les había censado. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno federal en este momento para las personas que exijan o pidan que sean censados o pidan apoyos porque fueron afectados? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la nación entera está esperando un posicionamiento de usted. El canciller anunció que iba a hablar acerca del triunfo que obtiene Biden en Estados Unidos ante Donald Trump. ¿Cuál sería el comentario de usted, presidente? Bueno, primero decirle a mis paisanas, a mis paisanos, que tengan confianza, que todo el que está padeciendo, sufriendo, afectado por la inundación, va a recibir apoyo, que este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que no es necesario como era antes, porque había gobiernos insensibles, gobiernos que no hacían nada en beneficio del pueblo, que le daban la espalda al pueblo, que llegaban los funcionarios públicos solo con el propósito de robar. Como ya no son esos tiempos, le digo a mis paisanas, a mis paisanos, que tengan confianza, que a todos se les va a ayudar, que no hace falta que haya protestas, que estamos pendientes para que nadie se quede sin ser atendido. Nadie se va a quedar sin ser atendido. Esa es mi palabra. De modo que si hay necesidad de apoyos, que acudan al gobierno del Estado. El gobernador va a estar pendiente, como siempre, va a ayudar, y la representación del gobierno federal, en este caso Laura Velasco, que es la coordinadora de Protección Civil, ella se va a quedar aquí a coordinar todas las acciones y todos van a ser atendidos. Nada más decirle también a mis paisanas, a mis paisanos, que no se dejen
acarrear o manipular por vividores, por líderes corruptos que quieren sacar raja siempre, que ya no es ese tiempo, que ahora a todos se les atiende y que somos ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios, que no necesitamos tutela, que no necesitamos que nadie nos guíe, que podemos cada quien resolver nuestra situación. Acerca de las elecciones en Estados Unidos, vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del derecho ajeno. Entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos. Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden lo mismo, lo conozco desde hace pues más de 10 años que nos entrevistamos, le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones, solo que yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. Eso fue lo que pasó en el 2006. Todavía no había un cómputo legal y el presidente de España, en ese entonces Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Eso no queremos hacerlo nosotros. Además, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento. No tenemos pleitos, también lo quiero aclarar, con ninguno de los dos candidatos. Nada más que es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política para esperarnos y en su momento hacer un pronunciamiento
tener ya una postura sobre este asunto. Presidente. Presidente de la desembocadura de los ríos Tabasco hacia el Golfo de México, por ahí se está especulando de que puede presentarse un nuevo tapón hidráulico por la fuerza que traen los ríos de la sierra y el fondo de la presa Peñita, y también preguntarle, aprovechando, que va a traer el tema de la tarifa única preferencial para los tabasqueños, que se traslade al verano e invierno. Bueno, en el primer caso, como es sabido, como es de dominio público, los ríos de Tabasco están asolvados, hay tapones, por eso el plan que va a iniciarse lo más pronto posible es el de la compra de las dragas para desasolvar los ríos, empezando por el tapón que hay en frontera, que eso impide que haya corriente y que bajen las aguas, por eso se estancan de por sí. Acuérdense que nuestro estado es una planicie, son tierras bajas y hay zonas incluso que están abajo del nivel del mar. Si a estos le agregamos el que no ha habido un programa en años de desasolve, porque anteriormente, bueno, desde la época del presidente Madero, la demanda principal de los tabasqueños era el desasolve de la desembocadura del río Grijalva y Usumacinta en frontera, y se logró que él ayudara con una draga para ese propósito. Luego, durante el gobierno del presidente Obregón, lo mismo, se dragaba ese río. Se hizo hasta el gobierno del licenciado Carlos Madrazo, pero ya después ya no ha habido ningún plan de desasolve de los ríos. Entonces, por eso vamos a actuar, vamos a buscar resolver este problema, que es, vamos a decir, de antaño. Y eso es el compromiso que estamos haciendo, de que con estas dragas podamos resolver el problema de fondo, para no estar padeciendo año con año de estas inundaciones. Sí, se va a revisar, lo tenemos que ver. En el caso de Tabasco, el gobernador logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver a qué se llegó con ese acuerdo y en todo lo que podamos apoyar. Lo que sí puedo decirle a mis paisanos y a todos los mexicanos es que ya voy a cumplir 2 años como presidente y he cumplido mi compromiso de no aumentar el precio de la luz, ni el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, el precio del gas, el precio de los energéticos, en 2 años. Es decir, ya no hay gasolinazos, no ha habido gasolinazos. Inclusive cuando se vino lo de la pandemia y podíamos subir el precio de la gasolina, se bajó porque comprábamos la gasolina más barata y en vez de emparejarla como estaba, bajó la gasolina 3 pesos por litro. Fue la instrucción que di. Entonces, no solo no ha aumentado
en algunos periodos ha bajado el precio de las gasolinas. Entonces, eso sí, lo estamos cumpliendo al pie de la letra, como también estamos cumpliendo el que no han aumentado ni van a aumentar los impuestos, como también estamos cumpliendo de que no vamos a endeudar al país, como también estamos cumpliendo de que vamos a financiar el presupuesto evitando, combatiendo, desterrando la corrupción y con austeridad republicana, es decir, sin lujos. Y esto nos está permitiendo tener finanzas públicas sanas y estamos saliendo de la crisis económica con este modelo. Ya se están recuperando los empleos que se perdieron, estamos de nuevo recuperando la fortaleza del peso, se está apreciando nuestra moneda. Ahora, aún con las elecciones en Estados Unidos, con la incertidumbre que había y sigue habiendo, no tuvimos problemas de depreciación de nuestra moneda. Los principales fondos de inversión del mundo consideran a México uno de los países más seguros para la inversión extranjera. Entonces, estamos enfrentando dos crisis, la crisis sanitaria, la pandemia, ahí vamos saliendo sin autoritarismos, desde luego con mucho dolor, con mucho sacrificio, porque han fallecido muchos mexicanos, pero ahí vamos enfrentando esta pandemia y vamos también saliendo de la crisis económica. Entonces, yo considero de que el gobierno está a la altura de las circunstancias. Presidente, buenas tardes. Preguntarle, desde el mes pasado anunció un plan de viviendas. Especialistas señalan que el subsuelo de Tabasco es un asentamiento irregular y que la porosidad es lo que provoca, es parte de lo que provoca las inundaciones. Y dentro de este proyecto viviendístico que usted va a presentar está esa opción de que los permisos de construcción se puedan construir o ya no permitan construir en suelos irregulares. Una segunda pregunta, si hay afectaciones en el avance de la refinería. Y una tercera, el gobernador ha insistido insistentemente que estos proyectos no se tienen que dar, pero la gente se encuentra muy desesperada debido al desorden que ha habido por parte de los servidores de la nación, es lo que señala la población tabasqueña. ¿Sí se le dará la oportunidad a la Sedena de organizar estos censos o quién será responsable? Bueno, ya contesté sobre este tema. Desde luego, por la corrupción en Tabasco y en el país, se han otorgado permisos de construcción en zonas bajas, inundables, en vasos reguladores. Entonces, eso ya no debe de seguir sucediendo. Ya no hay que otorgar permisos. ¿Sí? Claro que está completamente inundada la zona. Eso no se debió permitir, no se debió dar el permiso para esa construcción. En eso tiene que haber más orden. Yo estoy totalmente seguro, absolutamente seguro de que Adán va a poner orden en eso. Eso fue en la época en que por los moches que les daban a las autoridades se daban estos permisos. Es una pregunta. Lo segundo, no ha tenido
ningún problema en la refinería, la construcción de la refinería. Incluso no ha habido inundaciones. La prensa conservadora, nuestros adversarios del Reforma, en una ocasión sacaron una nota de que se había inundado la construcción de la refinería, y no es así. Afortunadamente no hemos tenido problemas, se sigue trabajando, se siguen dando muchos empleos en esa obra, que es muy bueno para Tabasco, y se va avanzando. El trabajo de drenaje que se hizo antes de iniciar la construcción fue muy bueno, y por eso no hemos padecido de inundaciones en la refinería. No sé qué otra cosa me preguntaste. Dentro del plan de desarrollo urbano, una de las zonas más afectadas en las recientes inundaciones y las anteriores, las zonas indígenas sufrieron mayormente aquí en la zona del centro, en la zona de Tamulte, las Sabanas y toda su ranchería. Posterior, el agua alcanzó un nivel de casi 2,5 metros, y estos, en un recorrido que hacíamos, estos habitantes señalaban que pues, hace falta un plan de desarrollo urbano y de drenaje en esa zona. Sí, por eso vamos a tener esta reunión el martes. Es un plan integral, no solo hidráulico. Va a contemplar 4 aspectos. Primero, el dragado de ríos, la construcción de bordos para evitar inundaciones. Segundo, un buen control de las 4 presas del río Grijalva: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Va a haber un caudal ecológico para que no estén llenos los vasos, menos en estos meses, septiembre, octubre, noviembre, de modo que no se tenga que desfogar de emergencia. Vamos a poner orden en eso. Lo tercero es ese programa urbano al que haces tú mención, mejoramiento urbano, lo que implica drenaje, agua, pavimento, vivienda, todo lo que es desarrollo urbano. Y 4, bienestar, el seguir apoyando con becas a estudiantes, que se entreguen puntualmente los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, que se siga con el programa Sembrando Vida, que se apoye a los productores del campo, todo lo que es bienestar. Es un plan integral. Para eso vamos a reunirnos el martes en Palacio Nacional. Ya con esta nos despedimos. Presidente, buenas tardes. Si se va a quedar uno en Tabasco, o si no se va a quedar, ¿por qué no se quedaría? La gente quiere que recorra la zona inundada. A mí me gustaría preguntarle a Blanca Jiménez, oye, el gobernador mencionaba que no tiene certeza de la calidad con la que fue construido el muro de manejo que protege a Villahermosa. No sé si ustedes tienen un estudio o cuándo podrían tener un estudio sobre la calidad o resistencia de este malecón que ya le están colocando con sal de forma preventiva. Y también preguntarle al gobernador si ya nos puede confirmar si va a continuar el procedimiento contra la CFE, ya que admitió que cometieron un error, y cuál sería el procedimiento para calcular las afectaciones que tendría que pagar. Bueno, yo nada más, por lo que a mí corresponde, decir que me voy a quedar el día de hoy. Me tengo que regresar mañana a la Ciudad de México, y voy a seguir estando pendiente de todo lo que pasa en Tabasco, porque pues necesito atender todos los asuntos del país.
Presidente, buenas tardes. Nada más, si me permite la licenciada. Sí. ¿Le puede cortar? Estamos apoyando al gobernador en el trabajo que él nos ha pedido que lo revisemos y también demos nuestra opinión. Estamos trabajando en eso. Pero no tiene ningún proyecto, o sea, una revisión de quién es la candidata de Macron. Estamos en eso ahorita. Bueno, yo contesto que efectivamente estamos encostalando de manera preventiva. El malecón fue un acuerdo que tenemos con las autoridades locales de Conagua, presentaba algunas filtraciones, sobre todo en lo que se conoce como juntas, se trabajó en la mañana colocándole silicón y se mantuvo que era mejor encostalar de manera preventiva para evitar algún daño mayor o un posible daño en los muros. Se va a hacer con posterioridad, pero ahorita hay que atender la emergencia y hay que prevenir cualquier... Pues no habíamos tenido en 2 años un crecimiento del muro como el que se tiene ahora, del río. Presidente, buenas tardes. Joel Rubio, del diario Novedades de Tabasco. Presidente, rapidito, usted en la mañana comentaba en una entrevista de un medio de comunicación aquí local sobre el Fonden que desapareció, era un hoyo de corrupción, usted comentaba, pero ahí dio una cifra usted muy importante, que a pesar de que no está el Fonden, hay 500,000 millones de pesos para atender cualquier emergencia en el país. ¿Cuánto va a ser destinado para Tabasco en esta contingencia? Pero lo que se necesite. Hablaba yo, esto es muy interesante, en el antiguo régimen de corrupción, creaban fideicomisos y fondos para todo. Y estos fideicomisos, fondos que se tenían, por lo general, eran muy mal manejados y había corrupción. Uno de esos fondos en donde prevalecía la corrupción era el llamado Fonden, porque en un asunto de emergencia como las inundaciones se disponía de recursos y compraban de todo, en sedes, compraban muebles, compraban bombas y pagaban 2, 3 veces lo que realmente costaba, y los funcionarios se quedaban con el dinero. Era un modo operandi, era la forma de robar que se tenía. Entonces, cuando planteamos la desaparición de fideicomisos, de fondos, eran muchos, y era un dinero que no le llegaba al pueblo, sino que lo manejaban funcionarios y empresarios corruptos. Pues entonces empiezan a manifestar algunos que tenían ese negocio de que ya no íbamos a atender a los damnificados o que ya no iba a haber dinero, ¿sí?, para enfrentar fenómenos naturales, afectaciones por temblores, inundaciones, todo lo que se padece. Entonces mi respuesta hoy en la mañana en el programa Telereportaje, una entrevista que me hizo Emanuel y que le agradezco mucho, porque más que entrevista era un llamado que estaba haciendo desde Nayarit, es decirle que se cuenta con todo el presupuesto. En una emergencia, pues no hay límite, no es Fonden, es todo el presupuesto. ¿Y cuánto tenemos disponible? Pues como 500,000 millones de pesos. ¿Cuánto se lleva gastado hasta el momento por esta contingencia? No, muy poco, porque lo que se está invirtiendo, pues todavía solo incluye los apoyos estos que se dieron a 38,000 familias y
lo que se está utilizando para víveres y otras inversiones, pero no lo que se va a invertir más, porque ya les dije, se van a comprar dragas, ya les planteé, vamos a llevar a cabo un programa de desarrollo urbano en Tabasco, en los pueblos. Esto va a significar inversión considerable y va a seguir todo el plan de bienestar. Entonces, hablaba yo de 500,000 porque es el presupuesto, esto es lo que tenemos. Entonces, Fonden pues manejaba 5 o 10 mil millones de pesos. Aquí se trata de todo el presupuesto, si se requiere. Ahora con la crisis económica, por ejemplo, decidimos otorgar créditos a la palabra a pequeños empresarios, 2 millones de créditos en 5 o 6 meses. Nunca en la historia se habían entregado tantos créditos en esas condiciones. ¿Y de dónde salió? Pues del presupuesto, 25,000 millones de pesos con ese propósito. Y así todo lo que se necesite para apoyar a la gente. La diferencia ahora es de que no hay corrupción y de que se atiende primero a los de abajo. Antes siempre era apoyar arriba y no le llegaba nada al pueblo. Ahora es de abajo hacia arriba. Primero los más necesitados, primero los más pobres. Señor, respecto precisamente a los apoyos de la pasada inundación, gente quedó con pollos, pero no les dieron dinero. Hoy están preguntando, me escribieron, yo le preguntaba que sí, qué va a pasar con esa gente que tiene pollos y que no ha recibido todavía su dinero. Mucha inconformidad todavía quedó, que de alguna forma se contuvo las protestas, porque se desbloquearon las carteras y todo esto. Pero la gente no es conforme. Usted va a las comunidades y lo que reclaman es eso, que no recibieron ayuda de ningún tipo. Quedó muy poca gente que no recibió su apoyo, pero se le va a entregar. Tengo el dato exacto, creo que son como 400 que quedaron pendientes. A ellos se les va a entregar. No vamos a quedar a deber nada, absolutamente. Y las movilizaciones y los bloqueos, muchos fueron promovidos por oportunistas que querían sacar raja, como era antes, pues, de que se presionaba para que le dieran dinero a los líderes, y además por la temporada electoral, por la politiquería. Eso ya no, eso ya se acabó. Decirle a la gente que el que está afectado, el que necesita un apoyo porque su vivienda se le inundó, porque perdió sus muebles, va a recibir ese apoyo. Esa es mi palabra. ¿Por qué no va el presidente López Obrador a las zonas afectadas? Porque tengo otras cosas que hacer y ya estuve. O sea, hoy hice el recorrido, miren, es la primera vez que me subo a un helicóptero. Sí, pero iría yo a una comunidad, a 2, y no podría yo ir más tiempo, y quise optimizar mi tiempo. O sea, hacer lo que realmente se requiere. No necesito estarme viendo de manera presencial con la gente. Yo llevo a Tabasco prendido en el corazón y nunca se me van a olvidar mis paisanos, nunca, y nunca les voy a fallar. Desde luego, pues yo también quisiera ir como antes, pueblo por pueblo, pero resulta que
ahora soy presidente de la República y tengo que estar en todos lados. En todos lados quisieran que yo esté. Así exactamente lo que ustedes me están planteando, me pongo a pensar en los paisanos, vecinos chiapanecos, que también fueron afectados por la inundación e incluso desgraciadamente algunos perdieron la vida. Entonces, ¿qué están pensando ahora? ¿Por qué no viene aquí? ¿Por qué fue a Tabasco? Cuando me preguntan sobre la cuestión eléctrica, me dicen en el norte, allá en Tamaulipas o en Baja California, oiga, queremos un acuerdo como el que se tuvo en Tabasco, ¿por qué nosotros no? Les tengo que explicar que el movimiento de resistencia civil en Tabasco comenzó de tiempo atrás y que fue un acuerdo del gobernador con el director de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ahora, fíjense lo que son las cosas. El reclamo es de que nada más estamos volteando a ver el sureste. Pero es cierto, no estamos dejando de ver al norte o al centro, pero sí estamos dándole más atención al sureste, que siempre estuvo abandonado. Pero sí me lo reclaman en el norte y me lo reclaman en el centro. No el pueblo, sino mis adversarios. Quisieran, por ejemplo, que paráramos las obras de la refinería, que no hiciéramos el Tren Maya, que no hiciéramos el programa del Istmo, después de que se abandonó el sureste durante mucho tiempo y ahora se está regresando al sureste, hay ese reclamo. Por eso, ahora que me dicen ustedes, oiga, ¿por qué no se queda más tiempo aquí? Pues ya estoy acostumbrado a los reclamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya vimos exactamente qué fue lo que pasó. Los temas importantes que se trataron es la inundación que está sucediendo ahorita allá con nuestros hermanos de Tabasco. Sin embargo, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, el oportunismo está que vuela. Hubo un deslave con muchos muertos, con más de 100 muertos, 140 muertos me parece, en Guatemala. Ya hay unas imágenes dramáticas y están utilizando esas imágenes dramáticas de Guatemala para decir que son de Tabasco, lo cual es una soberana mentira. Por lo tanto, pues, en Tabasco, hoy Andrés Manuel López Obrador tuiteó que dejaba Nayarit, se iba a Tabasco. Tenemos videos de cómo estuvo recorriendo Tabasco Andrés Manuel López Obrador. No los vamos a pasar en este momento, pero a las 8 de la noche los estaremos pasando y a las 9 de la noche en repetición por el canal de Pasión México. Ahora ya todo es Pasión México. Estamos transmitiendo ahorita en YouTube en Pasión México 2. Al ratito nos vemos. Esta conferencia la vamos a retransmitir ahorita en estos momentos en el canal de Pasión México, así nada más en YouTube, ahí la estaremos retransmitiendo. Y a las 8 de la noche nos vemos al ratito, nos vemos aquí para seguir comentando. Les digo algunos de los temas. Un cuestionamiento muy fuerte de aproximadamente 50 segundos, le dicen que acusan a Manuel Bartlett de estar creando una venganza directa en contra de Tabasco y le preguntan, ¿todavía hay más, señor Manuel Bartlett? Él dice que no es cierto, entra a la defensa Andrés Manuel López Obrador. También le preguntan sobre Joe Biden allá en Estados Unidos. La verdad es que yo también tengo la información de que no hay absolutamente nada. Son las proyecciones de las televisoras, esas que
dejaron a mitad de conferencia a Donald Trump son las que están dando las proyecciones. No hay absolutamente nada definido aún. Y todavía, increíblemente, faltan las cuestiones judiciales a las que ya está accediendo la Suprema Corte de allá de Estados Unidos. Por lo tanto, dice Andrés Manuel, vamos a esperarnos a que se defina la situación. La situación se define muy simple. El 20 de enero a las 12, miércoles 20 de enero del año que entra, a las 12 del día tomará posesión el nuevo presidente. Por lo tanto, Andrés Manuel en estos momentos no quiere opinar. Yo lo felicito y me congratulo de apoyarlo siempre, porque qué bueno que no se meta en Honduras. Deja claro que no tiene ningún problema. Yo ya les dije, les informé el día de ayer, Joe Biden está buscando ya, Andrés Manuel López Obrador está buscando la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, no es posible que nosotros, México, le brindemos el aval, ya que el pueblo de Estados Unidos haya definido, las autoridades de Estados Unidos hayan definido la postura final, cuando ya declaren presidente electo a Joe Biden, entonces Andrés Manuel López Obrador fijará su posición. En estos momentos solamente son las televisoras las que tienen las proyecciones, no se han acabado de contar los votos, no hay nada, son las proyecciones solamente de las televisoras. Cuatro aspectos básicos para seguir evitando estas inundaciones en Tabasco. 1, el dragado, hacer bordos, eso es excelente, o sea, ya es una acción ya, de inmediato lo que va a suceder. Control de las presas. ¿Cómo es el control? Que no se sobrepasen, que no se llenen las presas, pero antes de estos meses, ir cuidando, irlas desfogando poco a poco, para no, en estos momentos, que la presa Peñitas que se está desfogando en este momento, cuando todo está humedecido, cuando todo está inundado, y todavía desfogarlo más, pero se tiene que hacer, porque si no vendría una verdadera catástrofe, un verdadero desastre, si se revienta la presa de Peñitas. Eso son lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Independientemente de esto, del control de las presas, también el mejoramiento urbano, los drenajes, las calles y demás, porque esto viene por la corrupción, por haber permitido construir en lugares en donde se inundaba. Los precios ahí eran muy baratos, y por eso dijeron, aquí construimos, y ahí están las consecuencias. En el Fonden que se están quejando, dicen, había de 5 a 10 mil millones, ahorita hay 500,000 millones de pesos para apoyar a los hermanos de Tabasco. Esto fue pues lo más importante de la conferencia, que ahorita en este momento, en 5 minutos, repetiremos en nuestro canal Pasión México. Recordemos que estoy bloqueado, no puedo transmitir en vivo en ese canal, pero ahorita estará la retransmisión. Para todos los que nos quieran acompañar, ahí estaremos chateando mientras preparo la transmisión de las 8 de la noche, como siempre, por Pasión México en la página oficial de Facebook, y Pasión México 2, nuestro canal alterno de YouTube. Adiós pues, y qué bueno que tenemos al mejor presidente del mundo.